Es una alegría, un gozo para mí poder compartir con todos ustedes esta enseñanza, la enseñanza que vamos a compartir juntos hoy, que tiene que ver con milagros, porque los milagros glorifican a Dios. Los milagros tienen un propósito fundamental en la predicación del Evangelio, para que el Evangelio sea extendido, para que el Evangelio, la palabra de Dios corra, crezca. Es necesario que sea validada a través de los milagros, de las maravillas, de los prodigios, porque esto certifica que Dios está en la cosa, está trabajando, y la gente cuando ve los milagros, inmediatamente abre su corazón a la verdad de la palabra. Y es tan importante que tengamos en cuenta esto, y me gustaría compartir algunas cosas acerca de cómo los milagros glorifican a Dios y cómo es que Él espera que nosotros usemos esta capacidad sobrenatural que Él nos da. Hay muchos versículos que hablan al respecto, pero vamos a cubrir algunos solamente. Por ejemplo, en Mateo capítulo 9, hay una historia interesante que luego se repite también, lo encontramos en Marcos capítulo 2. Pero Mateo 9, el verso 8 dice: cuando las multitudes vieron esto, está hablando de un hombre paralítico que había sido sanado por Jesús. Y dice que cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios porque había dado tal poder a los hombres. Entonces, ¿te das cuenta que los dones del Espíritu, los milagros, glorifican a Dios? Y es por eso que Él nos da esta capacidad de hacer milagros. ¿Para qué? Para que el nombre del Señor sea glorificado. Cuando empezás a evangelizar, hay una tendencia que tiene la gente que es muy natural, y es la de dudar, ¿sí? Hay tantas cosas que se dicen por ahí en nombre de Dios, y la gente empieza a dudar y empieza a cuestionar. Y tal vez se preguntan, bueno, ¿cómo sé yo que lo que está diciendo es verdad? Esto es algo que realmente la gente se pregunta. Y cuando nosotros compartimos el mensaje del Evangelio, por más que tenga mucha lógica, por más que posiblemente sea un mensaje claro, sencillo, siempre es importante, para que podamos tener éxito y para que la palabra corra, que esté validada, respaldada por milagros, prodigios, maravillas, señales. Hace algunos años atrás, cuando comencé con la radio, yo ponía mucho énfasis en algunas cosas, en la música, en la conducción y bueno, en los temas que trataba. Y en aquel momento estaba haciendo radio en vivo, una radio importante, y no tenía muchos llamados telefónicos, ni mucha gente me contactaba. No obstante, yo sabía que estos programas estaban llegando a muchas personas, pero no había respuesta. Del otro lado parecía que nunca había nadie. Y empecé a poner en práctica esta palabra. Empecé a orar por milagros, para que la gente reciba sanidades, prodigios, haya transformaciones, los que estaban endemoniados que sean liberados por el poder de Dios. Cuando empezamos a orar de esa manera, inmediatamente la gente se empezó a comunicar, empezaron a llegar pedidos de oración, pero eso no fue todo, sino que también empezamos a ver el poder de Dios moviéndose, y personas empezaron a manifestar que estaban recibiendo milagros. Milagros económicos, milagros de sanidad, de liberación. Y fue tremendo porque empezó a crecer el programa, empezaron a crecer en audiencia. ¿Pero por qué razón? Bueno, porque los milagros son los que validan el poder sobrenatural de Dios, es el que respalda la palabra del Señor. Y escuché una historia de un evangelista, se llama Osborne, T.L. Osborne. Es un evangelista famoso, o era un evangelista famoso, que en el siglo XX convirtió o llevó a Jesús a cientos de miles de personas.
Pero él habla de su experiencia cuando comenzó en el campo misionero y dice que él trataba de darle testimonio a la gente, pero la gente no creía lo que él decía. Entonces, finalmente, un día él estaba hablando con un hombre diciéndole, bueno, pero la Biblia dice, y la Biblia dice, y la Biblia dice así, y así, y así. Y el hombre lo paró y le dice, escuchame una cosa, ¿cuál es la diferencia? Decime, ¿cuál es la diferencia entre tu libro negro y mi libro negro? Porque yo profeso una religión. Creo que esto era en la India o en algún lugar por allí. ¿Cómo sé que tu libro negro no miente? O yo también tengo un libro negro y hay tantos libros negros por ahí. ¿Cómo sé que dice la verdad? Entonces, este hombre, este evangelista, Osborne, se puso a pensar, ¿cómo puede ser que estas personas no crean que la Biblia es verdad? Yo tengo fe que la Biblia es la palabra de Dios, pero ¿cómo puedo hacer para convencerlos a ellos? Y no encontraba respuesta a esto. Entonces, este hombre deja el campo misionero derrotado, desanimado, y regresa a su país, a su casa, y empezó a buscar al Señor, empezó a preguntarle al Señor cómo podía hacer para validar, para que la gente tenga fe en la palabra. Y el Señor le dijo que tenía que usar esta capacidad sobrenatural que Él nos daba, la de orar por milagros, la de hacer señales, prodigios, maravillas, con el propósito de validar la palabra de Dios. Y eso es lo que va a transformar cuando la gente se da cuenta que la palabra de Dios es verdad, se abre a la palabra y la vida de las personas comienza a ser transformados, comienzan a ser renovados por la palabra. ¿Sí? La palabra es la que nos va transformando. Pero ¿cómo hacer para que la gente crea? ¿Cómo hacer para que ellos entiendan de que lo que uno está diciendo es de Dios? Bueno, ahí está el propósito de los milagros. No es simplemente que se hagan milagros y nada más, sino que cuando predicamos y decimos que la voluntad de Dios es que una persona sea sanada, lo demostramos orando por esa persona en el nombre de Jesús. Entonces los ciegos comienzan a ver, los sordos comienzan a oír, y de esta manera la palabra del Señor es validada. Los milagros son señales, los milagros no cambian a la gente, pero harán que crean que la palabra que has hablado es realmente palabra de Dios. En Marcos capítulo 2, que también habla sobre este hombre paralítico sanado por Jesús, en Marcos dice algo interesante. Marcos capítulo 2, versos 1 al 9, y acá encontramos más detalles con respecto a este paralítico que fue sanado. Y dice así: habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después, se oyó que estaba en casa, y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él les exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4, y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero dice que allí estaban sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que estas personas pensaban esto, les dijo: ¿por qué piensan estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, toma tu camilla y anda? Mis queridos amigos, la verdad es que ambas cosas son imposibles. Es imposible que un hombre perdone pecados, y es imposible que un hombre sane a otra persona de parálisis. Por lo tanto, si el Señor Jesús
podía hacer una cosa, entonces también podía hacer la otra, ¿sí? En los versos 10, 11 y 12, el Señor continúa diciendo, pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y tomando al instante la camilla, salió a vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Jesucristo lo deja bien claro cuando dice, pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, y él produjo ahí la sanidad, y fue para que la gente supiera que si él podía hacer estas cosas en el ámbito físico, que ellos podían ver, que ellos podían palpar, entonces también las cosas espirituales como la vida eterna, el perdón de los pecados y todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual, también era una realidad. Jesús usó este milagro para validar su palabra, para decir que todo lo que ocurre en el mundo espiritual es tan real y tan verdadero como ese milagro que acababa de suceder. Hebreos capítulo 2, versos 2 y 3, enseña lo siguiente. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Escuchá, mirá lo que dice, la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Aquí está la clave, nos fue confirmada por los que oyeron. Dice que Dios confirmó su palabra por medio del poder del Espíritu Santo. Y esto está relacionado con la palabra que dice que los discípulos salieron en Marcos 16 y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que seguían. Dios quiere que uses esta capacidad sobrenatural que Él nos da y su poder para ministrar a la gente. Él usa los milagros, Él usa las señales para decirle a las personas que es realidad lo que dice la palabra de Dios, lo que se está hablando es verdad. Y a veces, mis queridos amigos, con predicar, con simplemente enseñar, no es suficiente. Necesitamos los prodigios, las maravillas, las señales en nuestro ministerio, ¿sí? Pablo predicaba, los discípulos hacían señales, maravillas, prodigios para validar la palabra. Pablo, en 1 Corintios 2, del 1 al 5, le escribe a los corintios diciéndoles que cuando él fue al principio, fue proclamándoles el testimonio de Dios, pero no con palabras de sabiduría ni cosas raras, sino que estuve entre vosotros con temor, con temblor, y dice él, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu, y para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Él dejó claro que la razón por la que él fue a ellos, ¿sí?, era para hablarles de la palabra de Dios, pero no lo hizo con excelencia de palabras, sino que más bien con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ellos se funde en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Es bueno compartir en las enseñanzas tips para vivir mejor, cosas que nos ayudan en nuestro diario vivir, algunos consejos para ser mejores personas, pero no olvidemos, mis queridos amigos, que lo que realmente va a atraer a las personas al Señor y va a validar la palabra son los milagros, las maravillas, los prodigios. Busquemos a Dios, tengamos fe, comencemos a manifestar los dones. Alguien dirá, pero yo no me siento capacitado, no siento que Dios pueda usarme.
no sé cómo lo voy a hacer. Bueno, no te preocupes, mi querido amigo, y si te equivocás, si fallás, no te hagas problema. Seguí intentando, seguí orando por los enfermos, seguí pidiendo a Dios para que ocurran milagros. Estos van a ocurrir cuando uno predica la palabra de Dios. Es necesario que hablemos la palabra. Y cuando estamos haciendo esta voluntad de Dios, de proclamar su palabra, Él va a confirmar con señales, con prodigios, siempre confirmando su palabra, ¿sí? No por capricho nuestro, porque queremos fama o hacernos ver, porque ahí, o para demostrar que somos más poderosos. No. Es cuando predicamos, hablamos la palabra, y entonces para confirmar esa palabra, los milagros ocurren y suceden. Y no pienses en vos mismo, no te mires a vos mismo, no te cargues de presión, de ansiedad. ¿Cómo lo vas a hacer? Es el poder de Dios actuando a través de tu vida. No eres tú, es el poder de Dios que va a convencer al mundo de que la palabra que estás predicando, que estás hablando, es verdadera. Porque los milagros glorifican a Dios. Son como una campana que atrae a la gente. ¿Sí? Esas campanas que se usaban en la antigüedad para llamar a comer en el campo o en las zonas rurales, y se usaba la campana o en las escuelas rurales también para que los chicos vengan a desayunar o a merendar. Bueno, la campana llama la atención, ¿sí? La campana. Ahora, la campana no alimenta a la gente, la atrae a la gente para que vengan a comer. Sin la campana, algunos se pierden la comida. Y sin el poder milagroso de Dios, muchas personas se van a perder el hecho de que Dios es real, de que Dios los ama, que Él puede cambiar sus corazones y perdonar sus pecados. Busca a Dios, adentrate en la palabra de Dios, aplica esto a tu vida. Permitile al Señor que en tu ministerio, en tu labor como evangelista, cuando hablas de Cristo, Él te use en el área de lo milagroso, en lo sobrenatural, y permití que el poder de Dios comience a fluir hoy a través de ti. Contactos marioserrano@life.com.ar. En Facebook, Mario Rubén Serrano.